El otro día mi hijo me preguntó, ¿quién es el protagonista de La Casa de Papel? Parece fácil la respuesta, pero no lo es. Hoy vamos a hablar de por qué los protagonistas son protagonistas. Antes de seguir con el vídeo, quiero que paréis el vídeo, que pongáis en comentarios quién es para vosotros el protagonista, la protagonista o los protagonistas de La Casa de Papel, en caso de que hayáis visto la serie, y luego seguís, y a ver si al final coincido yo con vosotros o vosotros coincidís conmigo. El protagonista siempre se define por el problema que tiene enfrente, que suele ser un antagonista, que suele ser el villano o la villana. Yo a la pregunta de mi hijo le respondí con otra pregunta. ¿Quién crees tú que es el protagonista de La Casa de Papel o la protagonista? Él me dijo que al principio pensaba que era Tokio. Dice, porque es la que habla. Así que cuando el segurata disparó, tuve que cambiar de profesión. Y ahí yo le dije, es la narradora. Muchas veces el narrador, en la mayoría es el protagonista. Pero fíjate que La Casa de Papel no. Y ahora vamos a ver por qué. Es verdad que la voz en off de Tokio hace pensar que es su historia. Me llamo Tokio, pero cuando comenzó esta historia no me llamaba así. Pero nos está contando otra historia, nos está contando la historia de un atraco. Así que si mi fondo volvía a los periódicos, a menos que fuera por el atraco más grande de la historia. Acordaos de uno de los nuestros. Empieza con una narración, el personaje que hace Ray Liotta. Dice algo así como, desde que yo recuerde siempre he querido ser un gángster, o algo así. No es la frase exacta, pero es algo así. Que yo recuerde, desde que tuve uso de razón quise ser un gángster. Y efectivamente, es el arco de ese personaje, el protagonista de Ray Liotta. Cómo se mete en la mafia y cómo sale de la mafia. En teoría musical ocurre lo mismo. Muchas veces la primera nota o las primeras notas o los primeros acordes o el primer acorde de una melodía te está diciendo en qué tonalidad está esa canción o ese tema que estás escuchando. Aquí, por la misma regla de tres, cuando escuchamos a Tokio hablar, cuando escuchamos su voz en off, pensamos que va a ser la historia de Tokio. Pensamos que Tokio, el personaje de Úrsula Corberó, va a ser el protagonista o la protagonista. ¿Pero qué pasa? Que no lo es. Es la narradora. Y eso es una de las cosas que más me gustan de La Casa de Papel. Que el personaje de la narradora no es el protagonista. Entonces, ¿cómo sabemos quién es el protagonista de una historia? Es muy bueno analizar cuál es el problema principal o lo más gordo que pasa. O sea, lo más gordo que pasa en Harry Potter es Voldemort. Entonces dices, ¿quién es el que se está enfrentando al problema más gordo? Que es Voldemort, Harry Potter. En el caso de La Casa de Papel, lo más gordo es que hay un atraco. El atraco se podría calificar el atraco del siglo, el atraco del sitio donde se imprime el dinero. Y ese atraco es lo que mueve todo lo demás, es el pegamento de toda la historia. Sin ese atraco no existiría nada. ¿Y quién se inventa ese atraco? ¿Quién lo imagina? ¿Quién pone en marcha? ¿Quién hace el casting del grupo de los atracadores? El profesor es el protagonista de La Casa de Papel. Es al que se le ocurre la idea del atraco. Es contra quien va la policía. Todo gira alrededor del atraco. Y el atraco es el profesor. Y además es un personaje que está cumpliendo no su sueño, sino el sueño de su padre. En este caso, el protagonista es un criminal. Muchas veces cuando un protagonista está haciendo algo malo, entre comillas, en vez de protagonista se le llama antihéroe o protagonista antihéroe, que podría ser el caso del profesor. Y una de las cosas más bonitas de la ficción es que el protagonista es más creíble y más poderoso cuanto más creíbles y poderosos sean los personajes que le acompañan. De hecho, hay muchos casos en la historia del cine donde el villano le quita todo el protagonismo al protagonista. Pensad en El silencio de los corderos. ¿Cómo va a seguir La Casa de Papel en la tercera temporada? Ya sabéis que las dos temporadas de La Casa de Papel se centran en el atraco y el atraco se resuelve. Entonces la tercera temporada tiene que ser algo totalmente distinto. Y eso puede hacer incluso que el personaje protagonista cambie. Lo vamos a ver cuando estrene la tercera parte de La Casa de Papel. Y ahora haceros esta pregunta. Del 0 al 10, ¿cómo sois de protagonistas en vuestra propia vida? ¿Estáis enfrentándose a algún desafío que luego os va a convertir en héroes? ¿O estáis dejando que pase vuestra vida así como así? Y estáis siendo como una especie de extra o de secundario en vuestra propia película. Bueno, hijo mío, espero haberte respondido con este vídeo. ¿Dónde está el coche?